Buenas a todos, vamos con el comienzo, ¿no? En las primeras páginas de este libro, las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y bueno, la parte que me ha tocado a mí es la primera ley, la ley del tope. Y nos dice que la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Y bueno, pues nos viene a explicar con una historia básicamente en qué consiste esta ley del tope, ¿no? Dice, la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. Cuanto menor es la capacidad de dirigir de un individuo, tanto más bajo está el tope de su potencial. Es decir, es como si pusiéramos un listón, ¿no? Cuanto más alto es el listón, más eficacia; cuanto más bajo pongamos el listón, menos eficacia, ¿no? En definitiva, la capacidad de liderazgo determina no solo la eficacia, sino el impacto potencial de nuestra empresa, de nuestra organización, de nuestra asociación, de lo que queramos, ¿no? Y para explicarlo mejor nos habla de la historia de dos hermanos, ¿no? Que son los hermanos McDonald, y nos cuenta la historia de cómo comenzó todo, ¿no? Eran dos hermanos que iban en busca del sueño americano, se trasladaron de sitio de residencia buscando triunfar en Hollywood. Empezaron a trabajar en una empresa cinematográfica y al poco tiempo decidieron abrir un teatro. Lo abrieron y estuvieron 4 años con él, pero finalmente no pudieron mantenerlo, no sacaban el dinero suficiente como mantenerlo, y como tenían tanta ansia y tanta hambre de éxito, finalmente montaron un pequeño restaurante de autoservicio, porque estaban viendo que los tiempos estaban cambiando y que la gente ya no se paraba a comer en los restaurantes, sino que buscaba un sitio donde llegar con el coche y coger su comida en bandeja, ¿no? Sin ni siquiera entrar al restaurante. Empezaron de esa manera, después se trasladaron a otra ciudad, a San Bernardino, y bueno, ahí ya empezaron con un negocio que era bastante rentable, y dice que ganaban en aquellos tiempos $50.000 cada uno ya de beneficio. Y bueno, a partir de ahí fueron mejorando y mejorando hasta que crearon su sistema de servicio rápido, ¿no? Inventaron una manera de servir muy rápido al cliente, y eso les permitió ampliar aún más sus beneficios. En vez de ganar $50.000, ganaban cada uno $100.000. Y bueno, triunfaron en cierta medida, ¿no? Pero no llegaron más lejos por su débil liderazgo, ¿no? Y eso le limitó su capacidad de triunfo. Parece que, bueno, que uno ve la historia y dice, triunfaron los hermanos McDonald, ¿no? Y bueno, en cierta medida es verdad, fueron los que iniciaron el negocio, los que tuvieron la idea, los que lo pusieron en funcionamiento. Pero realmente, si McDonald's ha llegado donde está hoy día, no fue por ellos exclusivamente. De hecho, por ellos no habría llegado a las dimensiones que hoy día tiene. Por eso nos habla de la historia detrás de la historia. No hay mucho más que eso. Y bueno, aunque estos hermanos habían intentado trasladar su idea de negocio a otros restaurantes sin tener que dirigirlo a ellos a través de la idea de la franquicia, que ya existía en aquel momento, lo intentaron hacer, pero no les funcionó. Y no les funcionó porque eran muy buenos gerentes de su negocio, de hecho lo habían demostrado, y tenían un negocio súper rentable, ganaban muchísimo dinero, no sabían ni siquiera en qué emplearlo, pero le faltó de liderazgo para poder extrapolar esa idea a otros lugares del país o del mundo, ¿no? Ellos tenían un tope que estaba en ese nivel, un poco más bajo, ¿no? Y tuvo que ser a través de otra persona con la que se asociaron más tarde, cuando conocieron a Ray Kroc, que es el verdadero artífice de lo que entendemos hoy por McDonald's. Y este personaje, Ray Kroc, sí que era un gran líder, ¿no? Trabajaba para una pequeña empresa que se dedicaba a vender aparatos para hacer batidos. Y bueno, me viene a la historia porque he visto la película, ¿no? de Ray Kroc y todo lo que había detrás, ¿no? Por lo menos como lo cuentan en la película. Y eso, tenía una visión grandiosa, ¿no? Y veía mucho más allá de lo que estaban viendo los hermanos Kroc. Y tenía las miras tan altas que quería modificaciones superiores, llegar a mucha más gente y más franquicias, bajando también los precios y ofreciendo productos diferentes que los hermanos McDonald's se negaban, ¿no? Y sobre todo veía la imagen de la marca y el nombre de la marca como todos con un potencial enorme que los propios hermanos McDonald's no veían, y eso que era su apellido, ¿no? Entonces lo que hizo Kroc fue comprar los derechos de una franquicia para extrapolarlo a McDonald's, ¿no?
Y bueno, cuenta que los primeros años de su vida en McDonald's, los primeros 8 años, hizo grandes sacrificios. Ray Kroc no cobró durante 8 años, bajó sus gastos porque tuvo que pedir préstamos al banco, estaba asfixiado económicamente, pero finalmente creyó en el proyecto y lo veía hecho antes de que estuviera puesto en marcha, ¿no? Por lo tanto, el tope que tenía Ray Kroc era mucho más elevado que el que tenían los hermanos McDonald, y por eso llegó donde llegó. De hecho, en los 4 primeros años, Ray Kroc, cuando los hermanos McDonald solo habían vendido 15 franquicias y de esas 15 solo 10 se pusieron en funcionamiento y no funcionaron muy bien, cuando lo cogió Ray Kroc, en los primeros 4 años ya se habían abierto 100 restaurantes McDonald's. Pero es que en los 4 años siguientes ya había 500 McDonald's. Con lo cual, eso significaba que el liderazgo de Ray Kroc era mucho más elevado, la eficacia fue mucho mayor y por lo tanto los resultados fueron increíbles. A día de hoy nos dice que hay más de 31.000 restaurantes en 119 países del mundo y se hizo realidad esa visión grandiosa y esa capacidad de liderazgo que tenía Ray Kroc, ¿no? Así que cuidado con ese tope, no hay límites, soñemos alto porque ahí está la clave para conseguir grandes cosas. Un saludo y nos seguimos viendo. Hasta luego.